Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a hacer un portalentes de cuero. Somos Artesanías Jam, un canal destinado a la producción de artículos en cuero, lugar donde hacemos arte. Vamos a utilizar una pieza de cuero con la forma y las medidas que se observan en el video. A 4.8 centímetros de uno de los lados vamos a marcar y cortar 1.3 centímetros. A una pieza pequeña de cuero de 3 centímetros de largo le vamos a adjuntar una media luna de un diámetro de 1.4 centímetros. Esta pieza se utilizará para colocar una agarradera a nuestro estuche de cuero. Dicha pieza lo vamos a penetrar y pegar en el espacio cortado de esta manera. Cabe mencionar que el diámetro de esta pieza es opcional. Para mayor resistencia de agarre puedes aplicar costura en esta zona. Vamos a utilizar piezas de Fomix en forma circular de 5 centímetros de diámetro. Estas piezas lo vamos a colocar en los extremos circulares a 0.5 centímetros de los lados. Ahora vamos a forrar la parte interna de nuestro estuche. Para este paso vamos a utilizar tafilete. Procedemos a pegar el cuerpo del estuche sobre el tafilete. Hacemos una ligera presión para que el pegado quede totalmente uniforme. Ahora vamos a eliminar el exceso de forro siguiendo los lados del cuerpo principal de nuestro estuche. Y como pueden observar, ya va tomando forma nuestro estuche de cuero. Vamos a complementar los detalles finales y procedemos con el proceso de costura. Ahora vamos a pintar los lados con pintura de marroquinería. Al culminar con el proceso de pintado y secado, continuamos con el proceso de costura. Para este paso vamos a utilizar hilo nylon número 40 y aguja número 100. El tipo de costura y el ancho puede variar acorde a tu criterio personal. Vamos a coser los lados de nuestro estuche y también la zona donde se encuentra ubicado el Fomix. La costura va a simular una especie de ojos en el producto para tener como resultado mayor estética en nuestro estuche de cuero. Try it. Hey, you got my attention. Now I know what I'm missing. Tell me what we're holding out for. Baby, let's light up, flash it on a billboard. Oh, 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 oh. Baby, let's light it up, flash it on a billboard. A continuación, una breve referencia del proceso de costura. Hey, you got my attention. Now I know what I'm missing. Tell me
Aprovechamos para coser la agarradera de nuestro estuche adjunto con un mosquetón de 1.5 centímetros de diámetro. El largo de esta pieza de cuero que servirá como agarradera es de gusto personal. Baby, let's light it up, flash it on a billboard. It's so obvious. Yeah, and it's right in my face. Hey, you got my attention. Now I know. Ya tenemos el 80% del producto final. Ahora vamos a comprobar que nuestros lentes se ajusten correctamente a nuestro estuche de cuero. Si te está gustando este video, dale me gusta y suscríbete. Y si te gustaría apoyar mi contenido, únete como miembros del canal. Y por último vamos a colocar un botón a nuestro estuche de cuero. Los botones deben ir colocados a 0.7 centímetros de los lados. Baby, let's light it up, flash it on a billboard. I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who's Y este es el resultado de nuestro estuche de cuero, un producto hecho de manera artesanal. ever shown. Gracias por ver este video tutorial. Suscríbete a mi canal si te gustaría ver más contenido en marroquinería. Yo me llamo Jos y te veré la próxima semana. Buena suerte, cracks. Secret stars.